Escritura, a la palabra de Dios. Busque, por favor, carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer, para comenzar, a partir del versículo 25, Romanos 3, 25 hasta el 27. Dice así la palabra de Dios. Escuchamos con reverencia, la leemos con reverencia durante todo el sermón. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Oramos. Padre, nuevamente estamos delante de tu palabra y vemos la grandeza de tu sabiduría, Señor, revelada por medio de tu palabra. Por misericordia hoy podemos acercarnos para escudriñarla, para aprenderla, para atesorarla. Por eso necesitamos, Señor, que nos ayudes, porque el entendimiento de tu palabra no depende del intelecto ni de la capacidad intelectual que pueda tener el ser humano, sino que depende exclusivamente de la revelación que pueda traer tu Espíritu. Reconocemos que no es con el intelecto, con la sabiduría de nuestra mente, sino por el poder de tu Espíritu. Yo te ruego que hoy tu palabra sea revelada a aquellos que aún tienen los ojos cerrados a causa del pecado. Te ruego que sean abiertos sus ojos para que por medio de tu palabra puedan contemplar la hermosura de tu Hijo, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Padre, trae salvación a los oyentes. Te lo ruego en el nombre de Cristo, porque solamente tú puedes salvarnos, porque solamente tú puedes justificar, Señor, porque solamente tú puedes regenerar al pecador que está muerto en su pecado y su delito. Ningún hombre puede hacerlo, ningún predicador, ni por más elocuente que sea, sino tu Espíritu. Venga tu gracia sobre esta congregación, venga tu reino, que sea multiplicada tu gracia en la vida de cada uno de los que escuchan, Señor, para que puedan ver, para que puedan nacer de nuevo, para que puedan ser justificados, salvados, con el poder tuyo y en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor. Amén. En esta sección de la carta llegamos hasta aquí y vimos que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, expuso la palabra de Dios, cuya ley deja sin argumento al ser humano, sin argumento de justicia, sin argumento como para poder defenderse o excusarse delante de Dios, porque el apóstol Pablo comenzó diciendo que él venía y era un anunciador del evangelio de Dios,
del Evangelio de Jesucristo, cuyo Evangelio presenta como primera parte, como en primer lugar, la ley de Dios, que es la ley de Dios, todo lo que Dios le ha dado al pueblo de Israel como una conducta, como una ley para que el pueblo se conduciera, para que el pueblo viviera, para decirlo bien, de acuerdo a la ley que Dios le había dado, pero ninguna persona puede vivir de acuerdo a esa ley. Pero también decía el apóstol Pablo que Dios le había dado una ley a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Sí? Una ley para entender que estaba en su propio interior, la conciencia, lo que Calvino llamaba el sensus divinitatis, el sentido de lo divino, pero también aquellos que nunca habían conocido la ley que Dios le había dado a Moisés para que le diera el pueblo de Israel, tenían como evidencia del Dios creador de todo lo que existe, los cielos, la tierra, todo lo que existe. Así que todos quedaban sin excusas delante de aquel juicio venidero. Nadie puede decir en aquel juicio cuando estemos, porque todos vamos a comparecer delante de Dios. Yo no creía en ti, oh Dios, porque nunca te he visto. La creación habla de la existencia, del poder y de la deidad de Dios. Pero el apóstol Pablo queda a la iglesia romana, en un momento dice que toda boca se tiene que cerrar delante de ese juicio, porque nadie puede presentar obras de justicia como para decir, he aquí, Señor, yo soy bueno, yo fui una buena persona, porque nosotros podemos evidenciar o podemos argumentar, decir que somos buenas personas, pero Dios conoce, el único que conoce nuestro corazón y nuestra mente. Él conoce lo malvado que es todo ser humano. El ser humano siempre trata de presentar lo mejor. El ser humano, toda persona trata de mostrar siempre lo mejor y trata de cuidar su reputación. Pero ninguna reputación, ninguna obra que el hombre pueda presentar como buena, es buena delante de Dios. El apóstol Pablo, por eso hemos comenzado a leer el versículo 25, dice, ¿a quién Dios, está hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Está diciendo que Cristo tuvo que venir a este mundo. Dios Hijo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir en una cruz, no porque haya personas buenas, sino porque no había ni uno bueno, dice en el versículo 23, si usted lo tiene abierto en Romanos capítulo 3, Romanos 3, 23. Por cuanto todos, y esto es todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Imagínense a poder levantar, hey, acá te olvidaste de mí, Dios, yo soy bueno. ¿Quién puede decirle a Dios lo contrario? Sea Dios veraz y todo hombre dice su palabra. ¿Quién puede decir que cumplió con toda la ley? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Entonces Pablo dice, tuvo que venir Dios en la persona de su Hijo a morir en una cruz, derramar su sangre para que todo aquel que crea en Jesucristo, crea en que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir en la cruz para salvar y justificar a todos aquellos que tengan la capacidad de creer, la posibilidad y la habilidad de creer en que el Hijo de Dios murió en la cruz. Ese va a ser justificado, va a ser declarado justo delante del juez. Y ahora, ¿quiénes son aquellos que pueden creer? ¿Que acaso la fe es propia del ser humano? ¿Hay algunas personas que nacen con la capacidad de poder creer? Absolutamente no. Claro que no. Porque dice la Biblia también, no lo vamos a leer ahora, pero en Efesios que todos estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. El hombre, el ser humano, nace ya
sin la capacidad de poder creer, porque está muerto espiritualmente para creer. Si Dios no le da vida, nadie puede creer en Dios, ni por más que tenga una mente brillante, porque no se trata de intelecto, no se trata del coeficiente intelectual, se trata de una vida espiritual. Pablo le habla nuevamente de la justicia de Dios. Es lo que necesita el pecador. La justicia de Dios, que Dios solamente puede justificar al pecador, pero Dios no va a ser un juez tirano o un juez corrupto que va a decir, bueno, este pecador, este transgresor a mi ley, yo, porque soy Dios y a mí nadie me puede reclamar nada, yo lo declaro justo. Sería un juez injusto. Y Dios no es injusto. Dios es justo. Y el apóstol Pablo le mostró claramente que esa necesidad de justicia que el juez del universo necesita para justificar, solamente quedó satisfecha la justicia cuando su Hijo, Jesucristo, hombre, pero también Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, no por sus pecados, porque no tenía pecados, sino por nuestros pecados. Entonces, la sangre de Cristo es la única que puede satisfacer la justicia de Dios. Y esa es la justicia que Dios luego la aplica al pecador por medio de la fe. La justicia de Dios es la que el pecador vive solamente por medio de la fe. O sea, nadie tiene, bueno, yo quiero, cuando esté delante de Dios, yo quiero que Dios me declare justo y no culpable. Entonces, las religiones dicen, tenés que hacer las cosas bien para alcanzar esa justificación. El apóstol Pablo dice, eso no es así. Porque hay un solo medio para alcanzar esa justificación, es por medio de la fe. Entonces yo tengo que creer, tengo que hacer mi acción, mi obra es creer. No. Porque nadie puede creer porque está muerto espiritualmente. La justificación es gratuita y por gracia. No es porque uno sea bueno, Dios dice, bueno, sos buena persona y te voy a declarar justo. Siempre cuando se pregunta, ¿qué es necesario para que Dios te perdone? Dice, bueno, el arrepentimiento. Yo digo, es media verdad. La Biblia dice, es media verdad del arrepentimiento, porque si alguien roba algo y va delante del juez y llora, dice, juez, señor juez, en este mundo, ¿no? Estoy arrepentido, yo nunca más lo voy a hacer, le juro por mi abuelita que yo nunca más voy a hacerle. El juez le va a decir, bueno, te creo, anda. Eso no ocurre. Con Dios tampoco ocurre eso. El arrepentimiento tampoco es el remordimiento por el pecado, sino el arrepentimiento, algo que Dios da al pecador cuando le abre los ojos. El pecador ve la santidad de Dios, ve su pecado. El pecador ve que Cristo murió en la cruz por sus pecados, por sus miserias. Entonces el pecador da un giro de 180 grados, da la espalda al pecado y ahora camina de cara a Dios. Eso no lo puede hacer ningún hombre tampoco. Eso es una obra de Dios. La justicia de Dios es cuando el pecador, que es regenerado por el poder del Espíritu de Dios, recibe la capacidad de poder entender su condición de pecador y perdido. La justicia para el pecador es solo por gracia. Y acá no es que algunos piensan que la reforma es una moda de este tiempo, no. El apóstol Pablo está hablando que la justificación es solo por gracia, sola gratia, decían los reformadores. La justificación es solo por fe, sola fide. La justificación se alcanza solo cuando por medio de la fe puede poner su mirada en Cristo, solamente la fe en Cristo.
Y esa obra redentora, esa obra de la redención, la revela solo la palabra de Dios. Entonces, cuando el pecador entiende esto, dice, solo a Dios sea la gloria. Soli Deo gloria. Hermanos, el Evangelio es la gran respuesta a una gran pregunta que a veces el ser humano común, natural, no se la hace. ¿Cómo un Dios justo, bueno, santo, puede perdonar a un pecador, transgresor de la ley de Dios, blasfemo, y todavía llamarlo hijo? Eso es lo que, ahí está el... Ahí es cuando tenemos que entender cómo puede ser que Dios, aquel que ofendió su nombre, que se burló de él y toda la vida vivió ofendiéndole a Dios con sus pecados, luego pueda ser perdonado por Dios. Y alguien dice, bueno, porque Dios es bueno. Y responde con ese simplismo que ofende a Dios. Dios no solamente es bueno, es infinitamente bueno, pero Dios también es infinitamente justo. ¿Cómo puede ser si un juez de este mundo que es corrupto, si perdona a un delincuente porque se le da la gana o por corrupto, luego ese juez también es encarcelado con los demás delincuentes? Y Dios no es corrupto, Dios es justo. Y la respuesta que da el Evangelio es que Cristo murió por los pecadores para redimirlos. El Evangelio es la gran respuesta a aquella pregunta que se hacía David en el Salmo que leímos la semana pasada. Yo lo voy a citar solamente, pero présteme atención. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede ser, cuál de los seres humanos puede estar con Dios? Puede ir al cielo. El hombre que no tiene entendimiento dice, no, para ir al cielo tenés que ser bueno. Y la Biblia dice, no hay ni uno bueno. Ni uno bueno. No, yo soy bueno, mire, parezco bueno. Dios conoce tus pensamientos, tus malos pensamientos, tus pecados, aquello que lo escondes, Él lo conoce. Un solo pecado es suficiente para condenar toda una vida y eternamente. Un solo pecado. Ese pecado que a nosotros nos parece hasta gracioso, es suficiente para condenarte eternamente. El Evangelio es la respuesta. ¿Por qué Dios entonces perdona? Por Cristo, por medio de la fe en Él, solamente por Cristo. Por eso David decía también en aquel salmo, en otro salmo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso es aquel hombre a quien Dios, cuando esté en el juicio, Dios no le hace culpable. Porque Pablo dice en Romanos del 1 al 3 se encarga de decir que el hombre, todo ser humano, todo, absolutamente todo, son culpables. Culpables de muerte. Todos. Romanos 3:25, fíjese lo que dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Solamente por medio de la fe puesta en la sangre del Hijo de Dios, para manifestar su justicia. Estoy leyendo el versículo 25 de Romanos 3. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está hablando del pueblo de Israel también, que por fe sacrificaba animales y el sumo sacerdote, eso lo expliqué la semana pasada, rociaba con esa sangre en el lugar santísimo
aquella tapa del arca que era el propiciatorio, era el lugar donde Dios tenía comunión con el pecador por medio de la sangre de aquel animal que el sacerdote o el sumo sacerdote sacrificaba para remisión de los pecados. Era algo que apuntaba a Cristo, que solamente el pecador puede ser reconciliado con Dios cuando el pecador cree que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por sus pecados. Cristo murió en la cruz por mis pecados, porque yo soy un miserable pecador que no puedo ni siquiera levantar mi mirada a Dios porque merezco que Él me condene. El apóstol Pablo en Corintios dice algo que me gustaría que lo podamos buscar. Usted marque Romanos, donde estamos, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si usted hoy está sentado en este lugar, en esta silla, escuchando este sermón, y usted dice, yo soy salvo, yo si hoy me muero me voy al cielo porque yo soy salvo. Y usted al leer esto no le pasa nada en su corazón, en su mente, revise su salvación. Dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, aquel varón santo. Al que no conoció pecado, por nosotros, por la iglesia, por los que se arrepintieron, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice acá que lo que decía el profeta Isaías 750 años antes de Cristo, hablando del Mesías que iba a venir, Pablo dice, al que no conoció pecado, al único varón impecable, que no podía pecar, sin pecado, nació sin pecado, y en toda su vida en este mundo, Cristo, 100% hombre, no era un ángel, sino Cristo, el Hijo del Hombre, como se hacía llamar él, el que nació de la Virgen María, Cristo, no conoció pecado. ¿Y el Padre qué hizo? Sobre él cargó mis pecados, tus pecados, para que nosotros seamos justificados delante de él, declarados justos y no culpables. Eso solamente los que creen que Cristo murió por ellos. Para aquellos, ¿cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema del pecador? Para usar un lenguaje universalista podría decir, ¿cuál es el problema de la raza humana? Pero también podría decir, bíblicamente, ¿cuál es el problema del hombre? Pero también podría decir, ¿cuál es el problema del pecador? Porque todos somos pecadores. Versículo 27 de Romanos, capítulo 3. Dice, Pablo le dice a los romanos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda ¿qué? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El problema que tiene el ser humano, la raíz del problema es el pecado. Pero el pecador es jactancioso, es arrogante. Dice, no. Si no cree así, hoy acompáñenos a evangelizar el Parque San Martín. Vamos a preguntarle, si hoy muere usted, ¿dónde va? No sé, dice. ¿Usted cómo se considera malo? Bueno, yo me considero bueno. ¿Cómo se considera usted? Bueno. Y nos dice mirándolo en los ojos, ¿no? Yo soy bueno. Claro, cuando la persona no responde, yo soy bueno, es porque yo no le conozco lo que él hizo anoche, lo que él está pensando ahora, lo que hizo ayer, sus malas intenciones, sus pecados, sus miserias, sus ambiciones. No conoce, pero Dios sí lo conoce. La jactancia fue la que
aconsejó el corazón de aquel fariseo que en la Escritura dice que se llamaba Simón, que lo había invitado al mismo Señor Jesús para que fuera a su casa, pero también invitada una mujer pecadora. Y la mujer pecadora, cuando lo vio a Cristo en esa casa, fue y se arrojó a los pies y besaba los pies del Señor. Y el fariseo estaba ahí mirándole. El fariseo era un religioso que tenía una moralidad bastante importante, ¿no? Y decía, pero ¿cómo Jesús, si es profeta, si dice que él es santo, si él dice que es así, cómo deja que acerque esa pecadora y bese sus pies? Y Jesús, como también era Dios, era 100% Dios y 100% hombre, pudo entender y pudo saber en su omnisciencia quizás qué es lo que estaba pensando el fariseo. El fariseo estaba diciendo, y la mujer pudo ver que Jesús, la mujer pudo ver, porque Dios le dio la capacidad de ver que Jesús era el Salvador, el Mesías, el que perdonó sus pecados. El fariseo, por su arrogancia, dice, Jesús es un profeta más, no sé quién será, pero yo no necesito ningún Salvador, porque yo soy demasiado bueno como para creer que puedo ser condenado. Porque los judíos, si tenían algo, ellos se creían los dueños de la salvación, los dueños de la justificación, y hasta pensaban que Dios era propiedad de ellos. Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda tu arrogancia? ¿Dónde queda tu reputación si entendiste que Dios a todos declaró culpables? Y que si salva a un grupo de personas es por gracia y es por fe y por medio de la obra de Cristo, no por las obras de ninguno de nosotros. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Es gratuito. ¿Por qué el hombre no lo quiere vivir? Porque es arrogante, porque es soberbio. No le cuesta aceptar que Cristo vino a morir en una cruz porque es demasiado miserable su vida. No quiere arrepentirse. Dice, no, yo no soy miserable. No me ofenda, pastor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 3:23, ¿por cuántos pecaron? Estás perdido. Perdido. Estás perdido, hoy te vas al infierno. Si no crees que Cristo murió por tu vida, hoy, si salís y te morís, te vas al infierno eternamente. No importa las obras de bien que hayas hecho. Eso dice la Biblia. Yo malo, dice. Que por medio de la fe entendieron que Cristo vino a morir por ellos. Dice, ¿dónde está la jactancia? En aquellos que entendimos, en los creyentes, en los que recibieron la justificación gratuita, inmerecida y por gracia. ¿De qué te podés jactar? ¿De qué podés jactarte? ¿De qué puedes sentirte orgulloso? ¿Por tu moralidad? Decía Charles Spurgeon que la moralidad solamente nos puede de la cárcel, pero no del infierno. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es como, acá la palabra ley lo usa como por cuál modo, por el cual sistema de salvación. Porque los judíos pensaban que el modo de alcanzar la salvación y de ser justificados era si obedecían y se esforzaban para obedecer la ley. Por ese sistema no, sino por el sistema de salvación, el único, por medio de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Mis hermanos, y a las visitas que hoy están aquí también, le hablo a la congregación y a los que nos están visitando.
Esta iglesia no se llama iglesia reformada solamente porque para sonar diferente, no, porque nosotros, por misericordia de Dios, entendimos de que hay una sola verdad, es la palabra de Dios. Que la salvación que hemos recibido, nosotros como seres humanos, el hombre no coopera en absolutamente nada. ¿Escuchó bien? No hicimos nada para ser salvos, nada. Es más, yo me escapaba de Dios, como digo siempre. Yo huía de Dios. Los que no son creyentes yo no los conozco, pero porque puede haber hermanos que están de acá años y yo digo que son creyentes, no sé, Dios sabe. Pero yo huía, no soportaba la palabra de Dios. Pero Dios me alcanzó con su misericordia. La sana doctrina es la que la Iglesia Reformada lo que abraza es la doctrina de la gracia. Es la que nos hace entender claramente que la obra de la salvación es una obra exclusiva de Dios. Se conoce como una obra monérgica. Dios, Él solo obró para salvar al pecador que estaba muerto y le dio vida, le dio de su espíritu, le perdonó, le dio fe para que pueda creer y ser justificado. Y luego lo adoptó como hijo. Es un obrar exclusivo de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Ahora le hablo a los que están sentados en este, dice, yo soy salvo. ¿De qué te podés jactar entonces? ¿De qué te puedes sentir mejor? Hay otras doctrinas dentro del cristianismo, de la salvación, que dicen que Dios sí salva por gracia, pero el hombre coopera en algún porcentaje. Cuando el hombre decide seguir a Dios. Bueno, yo decido seguir a Dios. Ahí está tu aporte. En las otras religiones no cristianas dicen que el hombre debe ganarse la salvación haciendo buenas obras. Por eso los testigos de Jehová van a su casa y tocan el timbre, llaman a la puerta, y cuando había pandemia llamaban por teléfono porque ellos tenían que obrar para alcanzar la salvación. Y así hay muchas religiones más. Hay que hacer algo. ¿Sí? Los musulmanes, aquellos extremistas, dan su vida. Dice, porque así me gano el paraíso. Hacen algo. La verdadera religión, el cristianismo, dice, es por fe. Solamente es por fe. Fe en que Cristo fue el que obró. Y alguien dice, pero es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque la fe no es algo que está en el corazón. No, yo tengo fe. No, eso no es fe. Perdónenme. Ese optimismo, que todo mañana va a estar mejor, eso no es fe. La fe salvadora es diferente. ¿Saben cuál es la evidencia de la fe? Primeramente, si alguien dice, yo tengo fe, yo me voy al cielo, seguro, tengo una... Ay, no, sí, yo sé que allá está mi lugar. ¿Sabe cuál es la evidencia? Primeramente, el arrepentimiento. La fe es cuando te muestras, yo soy el peor de todos, Dios. Tené misericordia de mí porque yo soy el más pecador de todos. Entonces, quiere decir que la fe obró en arrepentimiento. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo. La única ventaja de la ley es que la ley mostró nuestra condición. La ley de Dios mostró cuán pecadores y perdidos y malvados es el hombre. Como le dije la semana pasada, según la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando expuso la ley, dice la salvación se la recibe, la justificación gratuitamente y por gracia, quiere decir, no calificábamos absolutamente para nada. Yo digo, ni para demonios calificábamos, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que existe un Dios y tiemblan. Ni siquiera para demonios califica al pecador.
Entonces la ley de Dios fue la luz que reveló todas nuestras miserias. La justicia de Dios la recibimos solamente por la fe en Jesús. No es la fe humana, es la fe salvífica. Es la fe que viene de parte de Dios. Es un regalo. Es un regalo, y atención aquí. Es un regalo que Dios le da a quien Él quiere. La salvación no depende del hombre. No es que si hoy usted dice, he decidido seguir a Cristo, como dice aquel himno, como dirían los mexicanos, ya la regó. No. Acá no se trata de la decisión. Es cuando Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Si hoy está escuchando el mensaje y está sintiendo algo en su corazón, se está sintiendo, está hablando de mí, que yo soy pecador, entonces Dios quiso. La justificación es gratuita por gracia. Dios la imputó por medio de la fe en Cristo. Y acá hago un breve resumen cómo ocurrió de la salvación. Dios primero resucita espiritualmente al pecador, luego lo regenera, cuando resucita el nuevo nacimiento, le da vida. Con esa nueva vida le da capacidad de poder creer. El pecador ahora puede ver su pecado y puede ver al Salvador. Así ocurre la salvación. El pecador puede entender el mensaje del Evangelio. Ahora ya sé que habla el Evangelio. ¿Me digo? Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo luego le concede el poder de arrepentirse de su pecado. Me arrepiento, Señor, perdóname. El Espíritu Santo luego lo lleva a contemplar a Jesús, al Hijo de Dios, que pagó con su sangre todos sus pecados. En ese momento Dios lo justifica, lo declara justo y no culpable. Todo esto de manera gratuita, por gracia. Para que pueda entender lo que habla cuando habla de la justicia de Dios, la justificación, yo me permití usar una alegoría. Imagínese al juez del universo en su gran tribunal que toma un sello en su mano y no lo empapa en tinta, sino lo empapa en la sangre de su Hijo. Esa sangre que derramó Cristo en la cruz. Ese sello tiene una inscripción. Ese sello, cuando es aplicado en la vida del pecador que fue regenerado y recibió la capacidad de poder creer, ese sello tiene una inscripción que solamente se ve cuando el juez aplica ese sello en la vida del pecador y se ve un sello en la vida del pecador que dice justificado. Ese sello de justificado no se va a borrar jamás. ¿Escuchó? Jamás. Es eterno, es indeleble, porque es eterno como la sangre de Cristo. Entonces dice Pablo, el apóstol, ¿dónde está la jactancia? A ver, está diciendo, ¿qué hiciste para ser salvo? ¿De qué te jactás? ¿De qué te sentís mejor? Porque el orgullo es un mal consejero. El orgullo no nos deja recibir el regalo de Dios, la arrogancia. En aquellos que recibimos la justificación queda excluido, queda fuera. Ya no pertenece a nosotros. Tenemos que luchar en rechazar esa jactancia. No es que ya no va a aparecer más y ahora somos los más humildes, no. Sino que es un ejercicio que debemos hacer. Por eso es necesario, como muchas veces se dijo desde este púlpito y muchas veces dijeron muchos teólogos, que todos los días y a cada instante tenemos que recordarnos y predicarnos el Evangelio. Porque si no vamos a sentirnos mejores que los pecadores. Así se sentían los fariseos. La soberbia religiosa argumenta que sus
de justicia cooperan para su justificación. Te pregunté, esta semana tuve la oportunidad de predicarle en el supermercado a una señora conocida, mi esposa, que es católica romana, y al extremo, diría yo. Y lo primero que me dijo cuando me vio, me dijo, ustedes abandonaron. Yo digo, ¿a quién abandonamos? No entendía porque estaba conversando con mi esposa. Abandonaron la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica. Yo le miré, le dije que lo que la Biblia dice, ¿no? Y le pregunté si la salvación, ella creía que era por fe, la justificación o por obra. Por las dos cosas. Le pregunté si leyó la Biblia, me dijo que sí. Después le dije yo creo que usted nunca leyó la Biblia. Me dijo, no, la Biblia lo lee el Padre. Ese orgullo es natural en todos nosotros, no solamente en esta mujer que le acabo de nombrar, sino en cada uno de nosotros. Esa soberbia, esa jactancia de sentirnos mejores, de sentirnos los únicos que tenemos la verdad. El apóstol Pablo por eso se aclara a decir, si hoy sos salvo, parafraseando lo que dice Pablo, no es porque seas mejor que nadie. Si hoy sos salvo, no es porque hayas decidido algo. Si hoy podés considerarte salvo, es porque Dios quiso salvarte. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Tenemos que examinar nuestra soberbia, si todavía está, o a veces la disfrazamos de piedad. Fíjese lo que marca Romanos, vamos rápidamente a ver unos versículos en los casos de la soberbia, de la arrogancia, de la jactancia. Miqueas, no sé si casi nunca se lee Miqueas, si está en la Biblia. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sí. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Fíjese cómo esa soberbia los hacía creer que ellos eran dueños hasta de Dios y de negociar con las cosas de Dios. Y no solamente eso, sino ellos pensaban que Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, ningún mal sobrevendrá sobre nosotros. Así es la soberbia cuando uno dice, no, pero yo sí soy salvo. Yo sí me voy a ir al cielo. ¿Y por qué te vas al cielo? Porque yo soy bueno. Mentira del infierno. Busque Mateo, el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 9. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar, dijo Jesús, hijos a Abraham aún de estas piedras. Si algo se jactaban los israelitas, los judíos, era, nosotros tenemos a Abraham por padre. Nosotros tenemos la marca de la circuncisión. Dice, y Jesús dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y esos hijos de Abraham somos nosotros. Porque los verdaderos hijos de Abraham son los que creen que alcanzan la justificación por medio de la fe.
Fíjese lo que dice en Corintios 1:27. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, no le está hablando acá al mundo, a los pecadores que no se congregan en una iglesia, sino a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Está hablando de los que pertenecen a la iglesia y recibieron esa justicia. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Está hablando de usted y de mí, ¿no? Vil, despreciado, menospreciado. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted es cristiano, es creyente, no tiene de qué jactarse. Sea humilde. Si algo la doctrina de la gracia hace enseñarnos es que la salvación es gratuita y nosotros no hicimos absolutamente nada para recibir la salvación. Como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy es por la gracia de Dios, no porque yo haya hecho algo, sino por la gracia de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo en Filipenses, como dice Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante, este texto es conocidísimo y a veces se lo toma fuera de contexto y no se entiende todo lo que el apóstol Pablo quiso decirle a la iglesia de los filipenses. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, nosotros somos los judíos, nosotros somos los escogidos, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿sí? No tenemos confianza en lo que nosotros somos. El problema a veces, hago un paréntesis, el problema a veces nosotros estamos demasiado confiados en nosotros mismos. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar, dice Pablo, en la carne. Pablo dice, si se trata de sacar chapas, como se dice comúnmente, o pergaminos, yo le gano a todos ustedes. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más que todos ustedes. Si alguien dice, yo tengo seminario, Pablo, yo tengo todos los seminarios, más yo soy el creador de los seminarios. Si alguien dice que tuvo una moralidad alta, yo le gano, seguramente le gano, Pablo, porque Pablo era fariseo. Un fariseo se jactaba de su moralidad y del conocimiento que tenía de la ley de Dios. O sea, en este tiempo sería un cristiano, un teólogo, pero de lo más importante, y de una persona, pero que usted podría ir a cualquier hora del día a su casa, le iba a encontrar seguramente estudiando la Biblia, le iba a encontrar haciendo algo bueno, ayudando a alguien. Entonces Pablo dice, yo más que todos ustedes. Ahí comienza a detallar algo, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿sí? De la tribu de Saúl, hebreo de hebreo, o sea, hebreo de pura cepa, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice, no, si nadie se salga de mí. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, nadie podía levantar un dedo y decirle, Pablo, yo te vi, no, nadie podía, irreprensible. Pero ¿qué dice el apóstol después? Que todo eso lo consideró como... ¿Quién lo tiene para leerlo? Versículo 7. ¿Lo tiene, pastor? ¿Puedes leerlo? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gracias, pastor. ¿Se imaginan? Pablo se dio cuenta que todo lo que él consideraba bueno estaba siendo un obstáculo para recibir lo que verdaderamente es bueno.
Dios, por medio del Evangelio, primero muestra cómo somos nosotros, pecadores. Pecadores, perdidos, condenados. Morimos, caemos al más profundo del infierno a quemarnos eternamente. Por medio del Evangelio, muestra la ley que te condena, pero también por medio del Evangelio te extiende la mano salvadora. Dice, te regalo la salvación. Y sabes que el orgullo del hombre dice, yo no la necesito. Pablo dice, y Pablo argumentaba diciendo, yo soy hebreo de la tribu de Benjamín, israelita en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, yo no necesito. Dice Pablo, todo eso era una basura. Estiércol, dice en el original. Porque eso me estaba impidiendo conocer al Salvador, a Cristo. ¿Me escuchó? Cristo. No importa cuán bueno se esté creyendo, si no fue justificado por la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, está perdido. Está perdido. No importa cuán buen esposo, cuán buen hijo, cuán buen ciudadano, cuán buen creyente sea, si no ha sido justificado por Dios, por medio de la fe en su Hijo, bíblicamente está condenado. El problema está en que uno se siente demasiado seguro en uno mismo, porque yo hice, porque yo, el que ha sido justificado dice, porque Cristo hizo. Es una lucha que vamos a tener siempre nosotros, los cristianos, con nuestra jactancia. Segunda de Corintios, busque por favor. Segunda de Corintios 1. Voy a leer 2 versículos, vamos a leer. Segunda de Corintios 1, 8. Algo que Pablo le contaba a la iglesia de los Corintios, un suceso, un episodio que él vivió. Dice, 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Pablo que estaba justificado. No es que después de esto se creyó y fue justificado, sino que yo quiero mostrarle como que con qué pecado tenemos que lidiar nosotros, mis hermanos. Ahora le hablo si usted es creyente, a usted le estoy hablando. Aún creyentes, por nuestra soberbia, de estar seguros de nosotros mismos. Si usted un día me ve a mí conversando con una mujer que no es de la iglesia, que no es mi esposa, usted tiene el derecho y le pido por favor y la autoridad de parte de Dios de exhortarme porque eso no está bien. Y si yo le digo, no hermano, mucho en mí mismo, estoy perdiéndome seguro. Dice Pablo, ahora entiendo que Dios nos pasó por una gran tribulación, que ya habíamos perdido esperanza de vida. Dijo, ya llegó mi hora, decía Pablo. ¿Vio cuando usted dice, de esta no me salvo? Bueno, Pablo pensó así. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dice Dios, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino para que pongamos nuestra confianza en Dios, que resucita a los muertos. ¿Qué quiere decir? El único que puede salvar es Dios. El único que puede justificar es Dios. El único que puede perdonar es Dios. El único que puede mantenernos y sostenernos con su es Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu jactancia? ¿De qué te sentís orgulloso si estás hoy en el camino del Señor?
La jactancia, la arrogancia es enemiga, y ahora vamos a ese pecado que a veces no lo tratamos nosotros, y acá Pablo lo trata, y no es para que lo leamos de pasada, ¿no? Este pecado es enemigo de la fe. La jactancia, la arrogancia no puede cohabitar juntamente con la fe. Si hay arrogancia, difícilmente haya una fe. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por cuál norma o sistema? El de la fe. Si Pablo está diciendo a los romanos, si ustedes creyeron que fueron justificados por ley y no por obras, entonces tiene que haber una actitud de humildad. Y de la jactancia queda proscrita. Porque para aquellos que reconocieron que la ley la dejaba bajo juicio, escuche bien esto porque es muy importante. ¿Se acuerdan que vimos ya en los versículos anteriores? Porque aquellos que reconocieron cuando fue expuesta la ley de Dios y vieron que todo eran transgresores de la ley, entonces todo quedaba bajo el juicio de Dios, entonces toda boca se cerró. Nadie podía excusarse delante de ese juicio. Todos reconocieron que quedamos bajo la condición de pecadores. Esto es para los que recibieron la justificación, ¿no? Estamos recordando cómo fue el momento. Pablo está llevando ese momento. Todos reconocimos que necesitábamos ser justificados por Dios porque no había otro medio de justificación, no había otro medio de salvación. Si Dios no nos salva mismo, no nos podemos salvar del juicio. Vamos derecho al infierno. Es por eso tan necesario que predicarnos el evangelio continuamente. Pero si una persona permanece arrogante, jactanciosa, esa persona nunca reconoció que necesita arrepentirse. Esa persona nunca reconoció que necesita un Salvador. Por eso la arrogancia y la fe no pueden cohabitar. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Lo que leímos en 2 de Corintios, al capítulo 1, 8 al 9, dice Pablo, Dios nos hizo pasar por una gran tribulación hasta que Pablo, el maestro, el gran apóstol Pablo, entendió, ahora entiendo, dice, no tengo que confiar en mí mismo a los muertos. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo, ¿vos podés resucitar muerto, Pablo? No, yo sí. Entonces, ¿por qué estás confiado en vos mismo? ¿Está atesorando arrogancia, soberbia? ¿Se está examinando en ese aspecto? ¿O está mirando solamente, Señor, estoy siendo tentado con mis ojos, pero la soberbia que a veces nosotros siempre, nosotros tratamos de mostrar que somos mejores, siempre, mis hermanos. Siempre. Yo si soy predicador quiero mostrar que soy el mejor predicador y estoy siendo soberbio y arrogante. Pero si yo me presento hoy delante del Señor, delante de ustedes, solamente que estoy aquí por gracia, Dios me puso acá, perdónenme, pero quizás habrá muchos mejores que yo, pero Dios quiso que esté yo. ¿Okay? Cada vez que confiamos en nosotros mismos, Dios se va a encargar de hacernos ver que no somos nosotros, sino que es Él. Versículo 28. Antes de pasar al 28, repito lo que dije recién. Es necesario predicarnos el Evangelio a cada momento. Pero también es necesario predicar el Evangelio. Porque cuando vamos a predicar el Evangelio,
Y ahora quiero que le leemos el 28. Lo que fuimos a predicar el Evangelio, lo que vamos a predicar el Evangelio, ¿qué es lo que vimos en los demás? Soberbia, arrogancia, que no era tan malo, eran buenos. Así era yo. Así era yo, digo. Así era yo. Dios me transformó. Así sigo siendo yo de arrogante a veces, nada más que ahora disfrazamos la arrogancia. Versículo 28. Concluimos, dice Pablo. No es que concluimos el mensaje, no. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo podría haber dicho, el hombre es justificado por fe y punto. Y punto. Pero acá dice, sin las obras de la ley. Es cuando el católico romano argumenta, dice, no, por fe más las obras. El evangélico arminiano dice, por fe más tu decisión. Ya es una obra. La Biblia dice, por fe. O sea, Pablo, sola fide, dijo Pablo. Nada más que no lo dijo en latín. Solamente la fe. Dice que Lutero agregó ese solamente en la traducción de la Biblia y se levantaron todos contra Lutero. Dice Lutero, yo le agregué esa palabra solamente para que quede claro que es solo por fe, pero Pablo ya lo aclara acá. Por fe, sin las obras, sin ninguna obra. O sea, está diciendo de una manera que no está escrita. Está diciendo, cuidado con agregar alguna obra, que fuiste justificado porque hiciste alguna obra. En ninguna manera. Esta es la premisa de la fe cristiana. Esta es la gran proposición de la fe cristiana. La salvación, la justificación, solo por fe. Porque si es por obra, entonces nace la arrogancia. Bueno, cuando llegue al cielo va a decir, gracias a Cristo que me salvó y gracias a mí que le seguí. Dame algo de gloria a mí también. Y no es así, mis hermanos. Solo por fe y por gracia. Solamente gracias a Cristo, gracias a Dios y solamente a Dios sea la gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces el cristiano que entiende esto debe tener una actitud humilde. Debe revisar, examinar su corazón si está creciendo como una maleza, así, una incipiente arrogancia o jactancia. Y si la ve, inmediatamente eliminarla con el Evangelio, recordar. ¿Te acordás que cuando se te predicó el Evangelio no pudiste abrir tu boca ni siquiera para argumentar ni una sola palabra? Porque no tenías ninguna argumentación, ninguna obra de justicia para presentar y fuiste justificado solamente por gracia. Y en aquel tribunal, en aquel juicio vamos también a adorar al Señor porque fuimos justificados por gracia, solamente por gracia y por medio de la fe en Cristo. La doctrina de la salvación bíblica es por gracia. No es la doctrina de la Iglesia Reformada, sino la única doctrina de la salvación bíblica, que es la doctrina de la gracia. No hay otro medio de salvación. No es una moda de la Iglesia, no, es la Biblia, es la ley de la gracia, lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice, no por la ley de las obras, sino por gracia, quiere decir solamente gracia. Y quiero que quede claro, porque las obras de este fruto es lo que produjo en nosotros la salvación, la ley de la fe. El modo de la salvación, el único es por medio de la fe. Quiero que quede aún claro para nosotros, que ya lo sabemos. Romanos 3:26. Lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El justo es Dios, y el que es justificado por la fe en Jesús.
Y fíjese que no dice en Cristo, ¿no? Sino dice en Jesús. Está hablando de Jesús en la naturaleza humana del Hijo de Dios. En Jesús, de que Jesús vivió una vida perfecta en su vida humana, y esa vida perfecta Dios la aplica a nosotros. Romanos 3:29. Dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y si también de los gentiles. Y dice, sí, también el Dios de los gentiles. Como Pablo acá como le está diciendo, ¿se imaginan que Dios era solamente el Dios de los judíos? Es como hubiese una actitud, una cultura soberbia de los argentinos. Dios es solamente el Dios de los argentinos. Discúlpenme, todos los bolivianos no se van a salvar, los chilenos tampoco, los brasileños tampoco. Y suena gracioso, pero los judíos pensaban que así era. Y dice Pablo, no es tan bien. Pablo sabía bien, pero la pregunta tiene un sentido de enseñanza. ¿No es también el Dios de los gentiles? Y hace una afirmación, sí, también de los gentiles. La jactancia otra vez haciendo creer que Dios solamente es Dios de los judíos. Nosotros decimos, no, Dios es solamente no, somos los únicos. Es misericordia que hoy conocemos la verdad. Es por misericordia, mis hermanos. Es por misericordia. Cuando el Señor me reveló la doctrina de la gracia, yo quería enfrentarme con todos aquellos que no eran de la doctrina de la gracia y me enojaba hasta con ellos. Después entendí, es por gracia. ¿Qué hiciste para hacer? Por gracia. Una actitud de humildad, es por gracia. La jactancia sigue atacando a la vida de los creyentes. La salvación de Pablo está diciendo, si la salvación fuera solamente por la obediencia a la ley, entonces Dios sería solamente por medio, si Dios fuera el Dios, Pablo, ustedes están diciendo y están creyendo que Dios es solamente el Dios de los judíos porque están creyendo que la salvación se alcanza solamente por la obediencia a la ley que Dios le ha dado a Moisés. Ahí sería solamente el Dios de los judíos, pero también el Dios de los gentiles, de aquellos que no son judíos. La salvación, la justicia de Dios es, vio que nosotros creemos que la elección es, la justicia de Dios, la justicia de Dios es condicional. Está condicionada solamente a la fe. La justicia de Dios no está condicionada, está diciendo Pablo, a la nacionalidad ni a la raza. La justicia de Dios no está condicionada solamente a la cultura, solamente para los judíos. Está condicionada solamente, pueden ser justificados aquellos que crean en Jesucristo. Se le abre la cabeza entonces a los romanos que estaban ahí porque estaban en una iglesia, decían, nosotros somos los mejores. Dios puede salvar. Y Dios nos salvó al apóstol Pablo. ¿Qué contradicción para la mente humana? Aquel que perseguía la iglesia, en un instante Dios hizo así, y ese perseguidor de la iglesia luego fue servidor de la iglesia. Dice Pablo después en sus cartas, yo soy esclavo de Cristo. Pero si antes perseguía a Cristo, Pablo, no, pero Cristo me cambió. Bueno, esa es la regeneración, esa es la obra de Dios. Por eso Pablo le dice, ¿que acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? Ustedes están diciendo que Dios solamente va a salvar a aquellos que conozcan los 10 mandamientos y todos los preceptos de la ley que Dios le ha dado a Moisés en el monte Sinaí y aquellos... No, Dios es todo. Pero Dios justifica solamente a aquellos que puedan creer en su Hijo. O sea, primero parece que se ampliara el espectro de la salvación. Dios es el líder de todos, sí. Pero solamente va a justificar a aquellos que crean, ahí se hace condicional, en la obra de su Hijo. Por medio de la fe.
La condición es la fe. Porque el evangelio debe ser predicado a toda criatura, dijo Jesús. ¿Escuchó? Quiere decir que no es solamente el Dios de a toda criatura. No depende de la decisión humana, ni de la raza, ni de la cultura, depende exclusivamente de Dios. ¿Escuchó? El evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, es el mandato, la gran comisión que tiene la iglesia. Pero la salvación no depende de que los pecadores digan, me arrepiento. La decisión depende, y esto va contra el orgullo del hombre, ¿no? Únicamente de Dios, de Dios. Si te da fe para creer, dale gracias a Dios y mantenete humilde el resto de tu vida agradeciéndole al Señor. Porque por Dios, por medio del Evangelio, Dios manifestó la ley, pero también manifestó su gracia. Calvino decía, con respecto al versículo si Dios fuera solamente de los judíos y no de los gentiles, Calvino decía, porque si Dios durante algún tiempo eligió un pueblo para sí, al pueblo de Israel, es cumplir este principio natural, que todos los hombres son creados a imagen de Dios y mantenidos en negar un principio. Versículo 30 del capítulo 3 de Romanos. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Acá he leído muchos comentarios y algunos no se atreven a decir lo que Juan Calvino dijo. Juan Calvino dice, acá Pablo está usando el sarcasmo. Está diciendo lo mismo. Porque Dios es uno, dice. Primero le digo que Dios es uno, que Dios no hay muchos dioses, no hay un Dios para los judíos, un Dios para los no judíos, Dios es uno. Y en la justificación es por un solo medio, por medio de la fe, por un solo Salvador, Cristo. Dice, justificará por la fe a los de la circuncisión. Dios va a justificar por la fe a los judíos. Bueno, dice los judíos. Pero también por medio de la fe a los de la incircuncisión. Está diciendo lo mismo, que todos son justificados solamente por medio de la fe. No hay otro medio. Pero Pablo está diciendo como para aclarar aún más. ¿Sos judío? Bueno, Dios te va a justificar por la fe. ¿No sos judío? También por medio de la fe. Porque Dios es uno, en la afirmación no hay otro Dios. Pero aquí Pablo usa el sarcasmo, dice Calvino, diciendo para los judíos por la fe y los gentiles por medio de la fe. Vieron que a veces usamos un sarcasmo, dice, bueno, tengo una gripe, dice, bueno, si tomas antibiótico, la gripe te va a durar una semana, y si no tomas antibiótico, te va a durar 7 días. Bueno. Es lo mismo. Pablo está diciendo, los judíos van a ser justificados por la fe, y los que no son judíos, mediante la fe. Para que quede claro, usó el sarcasmo. El sarcasmo es una herramienta que a veces Pablo vemos que usa como para afirmar una enseñanza. No hay otro medio, no hay otro modo. No solamente por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y la fe no es algo que la tenga el hombre. La fe no es algo que se adquiere que la compre. La fe es un regalo de Dios. Se la recibe por gracia. Dios tiene un solo pueblo, le está diciendo. Un solo pueblo. Dios tiene una sola iglesia, no dos. Un solo pueblo, no dos. Un solo pueblo. Ese pueblo fue justificado solamente por medio de la fe, por medio de Cristo. La justificación por medio de la fe no es un método nuevo de la salvación, porque Pablo, ahí vamos a tener que ir a Romanos 4:3, que vamos a ver la próxima semana. Fíjese lo que dice Pablo, y le va a hablar a la iglesia de Roma y sobre todo a los judíos que entienden quién era Abraham. Romanos 4:3. Por eso digo, la justificación por fe no es un nuevo método de salvación inventado. Muchos creen que por Calvino, por supuesto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Como dicen, abran su Biblia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado
por justicia. En este solo versículo, Pablo está diciendo, Abraham cuando fue circuncidado, cuando Abraham fue justificado por Dios, ¿estaba circuncidado? Y los judíos que pensando, pero ellos conocían bien. No. ¿Y por qué creyó? ¿Por qué fue justificado? Porque le creyó a Dios. La justificación, Dios lo justificó, lo declaró justo, lo salvó a Abraham cuando le creyó a Dios. Dijo, sí, Señor, te creo. Y Dios lo declaró justo. Y Abraham no estaba todavía circuncidado. El modo, el medio de justificación, de salvación, no es algo nuevo. Dios ya lo justificó a Abraham, ¿sí? El padre de toda la nación judía, por medio de la fe. Algo que nos cuesta aceptar. Que es por lo que yo haga. ¿Sí? Si yo hago algo, sirvo en la iglesia, es para que Dios me bendiga más. No, si yo sirvo en la iglesia es porque Dios ya me dio todo. Me salvó. Y algunos de los púlpitos usan la salvación y la justificación por obra para decir, hermano, si hoy cuando llega la hora de ofrendar, si usted ofrenda, ¿sabe qué? Dios lo va a bendecir más. No. Si usted lo tiene a Cristo, usted creyó que Cristo, usted tiene toda la bendición. Y ahora usted va a ofrendar porque quiere que el reino de Cristo se extienda. Quiere que muchos escuchen este mensaje. Es diferente. Por eso a muchos predicadores no quieren predicar esto y dejen de ser manipulados por sus predicaciones. Y muchos hombres no quieren oír porque no quieren aceptar que son miserables, que no hay nada bueno en ellos. No quieren recibir el regalo de Dios. La primera evidencia de ese regalo es el arrepentimiento. Es decir, Señor, no en vano enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, porque yo soy el peor de los pecadores. El peor de los pecadores. No hay nada bueno que pueda presentarte, Señor, para que me justifiques. Entonces, quiere decir que el Espíritu obró en tu corazón para salvación. Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Siempre se piensa así, ¿no? ¿Viste? La iglesia que también muchas veces me dijeron, todo es por gracia. Y no quiero poner ejemplo, ni quiero pensar que si no quiero dar un ejemplo. Hermanos, hay que venir vamos a evangelizar, vamos a limpiar la iglesia, vamos a construir algo para la iglesia, vamos a ir allá a ayudar. ¿Que acaso no tenemos que hacer ninguna obra? No, de ninguna manera. Pero acá en este caso dice Pablo, claro, la justificación queda abolida, la fe anula la ley, ya no hace falta la Biblia, no hace falta los 10 mandamientos, no hace falta todo el Antiguo Testamento, porque ya por la fe queda anulada, dice Pablo, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el capítulo 20, versículo 20 de Romanos 3, si usted tiene abierto el capítulo 3, fíjese en el versículo 20. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si anulamos la ley, si Dios hubiese decidido anular la ley, que no ese es el caso, porque Jesús dijo, porque yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley.
No sé si me está entendiendo. A veces decimos, no voy a orar porque Dios es soberano y me va a dar de igual manera lo que Él ya determinó de antemano, entonces no voy a orar. Queda anulada entonces la oración, porque responsabilidad nuestra de orar, hay una responsabilidad nuestra de obrar, hay una responsabilidad nuestra de poner bien en alto el nombre del Señor entre los inconversos, hay una responsabilidad nuestra de santificarnos. Entonces la ley no es que queda anulada porque ya fuimos justificados por medio de la fe en el Hijo de Dios, sino que nosotros somos, dice Pablo, estamos para confirmamos la ley. Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Por medio de la ley, Dios nos dio el conocimiento de cuál era nuestra verdadera condición. Pecadores condenados al infierno eternamente. Gracias a la ley. Gracias a la ley pudimos reconocer que necesitábamos un mediador, un salvador, por medio de la ley. Por medio de la ley, Dios nos preparó para que podíamos recibir la salvación gratuita. ¿Saben lo que necesita una persona para ser salvo? Reconocer que es pecador. Eso lo hace la ley. Sin la ley, la gracia no tendría ningún sentido. ¿Qué es gracia si no hay ninguna ley que me condena? ¿Qué es perdón si no hay ninguna ley que me diga que soy pecador? Sin la ley no habría pecadores. Sin pecadores no tendríamos conocimiento de Cristo. Sin el conocimiento de nuestra condición de desaprobados, nunca hubiéramos conocido la misericordia de Dios. ¿Se imaginan? Los ángeles no conocen lo que nosotros conocemos. La misericordia de Dios. Gracias a la ley. Los ángeles no saben lo que se experimenta ser perdonado, reconciliado con Dios. Por eso Satanás aborrece tanto a los hijos de Dios, ¿no? Satanás pecó una vez, desechado eternamente. Nosotros pecamos recurrentemente, ya creyente, ¿no? Y Dios nos sigue perdonando. Y los ángeles dirán, ¿qué experimentarán estos pecadores? ¿Qué se sentirá? Ser salvado por el Hijo de Dios. Sin el conocimiento de nuestra condición de desaprobado, nunca hubiéramos conocido la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Bendito Evangelio que nos reveló la ley de Dios para llevarnos al conocimiento por medio de la fe, al conocimiento de Cristo. Bendito Evangelio, bendito Evangelio. Gloria a nuestro Salvador. Oramos. Bendito Dios.